Desde San Giovanni Radio y TV le damos la bienvenida al padre Guillermo Serra, que hoy tenemos la posibilidad de compartir con él diferentes temas relacionados a su visita que en los próximos días hará al Ecuador. Le queremos dar gracias al movimiento Regnum Christi porque nos ha dado la posibilidad como medio de poder entrevistar al padre Guillermo. Padre Guillermo, ¿qué se siente ser un sacerdote que ha usado las redes sociales para difundir el Evangelio? Un gran saludo, Marcelo. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en Radio San Giovanni y sobre todo después de haber celebrado hace unas semanas a este gran santo que es el Padre Pío. Vamos a hablar de este tema que creo que es importante. Me considero un pionero por necesidad. Ciertamente cuando empecé en el 2011 apenas había presencia de la Iglesia en las redes sociales y pues fui un poco abriendo brecha con diversas iniciativas y más que, por así decirlo, como un privilegio, me siento como alguien que es responsable de todo lo que está sembrando Dios a través de las pequeñas iniciativas. Cada vez tengo menos tiempo y pues puedo vivir un poco de renta, como se suele decir, de trabajos que realicé en el pasado. Ahora me he dedicado los últimos años a formarme más, terminé una maestría en Ciencias de la Familia y ahora pues sí quisiera poder ir publicando algunos libros, algunas iniciativas que tengan que ver con el matrimonio, también con la oración, y esos son los temas principales que voy a tratar además allá en Ecuador, en Guayaquil y en Quito. Tenemos que enfocar su misión como sacerdote que cumple 20 años ahora en noviembre. ¿Cómo fueron sus primeros años de tener una parroquia física a estos últimos, esta gran parte de años en los cuales ha tenido una parroquia digital? ¿Cuál es la diferencia en la que usted ha encontrado en tener esos dos tipos de parroquias? Bueno, más bien fue al revés, porque yo recién ordenado diácono, comencé un ministerio secretarial. A los 6 meses de ordenarme diácono, me ordené sacerdote en Roma, seguí con esa misión y a los 4 meses de ser ordenado sacerdote se me pidió cambiar de ministerio y pues estuve 5 años como secretario de nuestro director general. Las redes apenitas estaban empezando, estamos hablando del 2005 al 2010. En el 2010 me vuelven a cambiar y tengo también un trabajo que implica mucho viaje y ahí es cuando empiezo a utilizar las redes para un proyecto interno y es así que descubro la posibilidad de alcanzar a muchas personas. Luego ya en el 2014 que fui destinado a México, a un colegio como director, por así decirlo, ahí pude también descubrir lo que es una parroquia física, por así decirlo. Un colegio no es técnicamente una parroquia, pero es trato diario con alumnos, con papás, con maestros, y así estuve 6 años y ahora llevo 4 años en otra ciudad, de Guadalajara, trabajando en un centro de espiritualidad que se puede asimilar a una parroquia. Entonces, la gran diferencia que veo es que en las redes sociales se puede llegar a mucha más gente. No se ve, obviamente, el fruto más allá de los números, pero esto me ha abierto muchas puertas en esta segunda etapa de mi vida, ahora ya en una institución, sea colegios o sea este centro de espiritualidad del Regnum Christi, porque cuando me he movido un poquito para dar conferencias, sea en la ciudad o viajando, ya hay mucha gente que me decía que me conocía por redes sociales, por recibir el Evangelio. Entonces, Dios me ha permitido, por así decirlo, cosechar parte de lo que había sembrado los primeros años de sacerdocio. Padre, ¿cuáles han sido los mayores retos
que ha tenido al evangelizar por los medios digitales? Pues yo creo que el mayor reto es entender la dinámica. Al inicio era muy fácil y ahora es bien complicado. Hay que estudiar, hay que formarse. Antes bastaba con subir algo, ahora hay que pues, estudiar tecnología, hay que estudiar también algo de marketing. Creo que las nuevas generaciones han trabajado mucho, me refiero a los jóvenes. Hay gente que habla muy bien delante de la cámara, hay gente que gesticula, hay gente que incluso supera, entre comillas, el modo de predicar de los sacerdotes, la forma me refiero, no tanto en el fondo, y algunos incluso en el fondo. Entonces, como sacerdotes hemos descubierto una sana competencia, por así decirlo, que a mí me ayuda a exigirme más, obviamente dentro del contexto propio del sacerdocio. No se trata de imitar otros estilos, tenemos una identidad propia, pero ciertamente el conocer mejor los mecanismos de las redes sociales, el alcance, también cuidar mucho la forma, también el diseño, etcétera, a través de un equipo que me ayuda, ciertamente implica pues, muchos retos que a la vez pues, hacen el Evangelio mucho más atractivo. Padre, al ser usted un pionero en este tema de la evangelización por redes sociales, ¿qué desafío cree usted que tiene la Iglesia para los siguientes años con respecto a esto? Yo creo que el gran reto sería mantener el mensaje de Jesús fresco y adaptado a la realidad de una iglesia que cada vez va disminuyendo los números, que cada vez va siendo menos relevante para muchas personas en cuanto a institución, pero el mensaje de Cristo obviamente siempre llega a los corazones. Entonces, tener en cuenta, por un lado, estamos llamados a transmitir este mensaje de Cristo a todas las personas, pero sabiendo que también hay una institución que está siendo perseguida, que está siendo difamada, en algunos casos obviamente con razones de peso, por todos los temas que ha sufrido la Iglesia. Con este Papa estamos intentando adaptarnos más todavía a la realidad, a esa encrucijada de caminos, a esa Iglesia en salida. Pero ciertamente el mensaje de Cristo está ahí, pero tenemos que saber ser relevantes y significativos para el hombre del siglo XXI, que tiene pues unos retos muy grandes porque hay mucha competencia, hay mucho deseo y sed de espiritualidad, pero ciertamente no todas las opciones llevan a un encuentro personal con un Dios verdadero, sino que muchas, por desgracia, son autorreferenciales. Entonces tenemos que aprovechar esa sed de trascendencia, pero presentando el mensaje de Cristo de un modo nuevo, vivo, recordando aquello que decía San Juan en el Apocalipsis: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Padre, cuéntenos una anécdota que tenga relacionado al tema de las redes sociales. O sea, de pronto usted lo hace diariamente y no se imagina hasta dónde llega. ¿Tiene alguna anécdota que nos cuente? Pues anécdota, yo creo que sí, me ha pasado de, por ejemplo, estar en lugares remotos donde uno no pensaría que lo conocen y de repente, no sé, en un aeropuerto me paran 3 personas en diversos momentos diciendo que me siguen, que me escuchan el Evangelio, que si yo soy el padre Guillermo Serra, y personas de todos los niveles sociales. Entonces me llama la atención porque uno pensaría que pues, llegas a cierta franja de edad o solo a mujeres y no necesariamente. Ahora me pasó, tuve una boda aquí en Guadalajara y acabando la boda se me acerca un matrimonio y me dicen: padre, somos de Chihuahua, vinimos a esta boda. Chihuahua está en el norte de México y yo vivo en el oeste.
en Guadalajara, y me dijeron: padre, queríamos agradecerle mucho porque todos los días escuchamos su evangelio. El otro día también una señora se me acercó para decirme que me agradecía el evangelio, que rezara por su hijo adolescente que ya no quería ir a misa, pero que a pesar de no querer ir a misa, no se acostaba sin pedirle a su mamá que le pusiese el evangelio para escucharlo. Luego también recuerdo estar en la Ciudad de México en una misa. Saliendo de la misa, se me acerca una persona muy sencilla, que no sé incluso si estaba pidiendo algo de ayuda fuera de la iglesia, y me pregunta: ¿es usted el padre? Y yo digo: sí, soy padre, soy sacerdote, ¿cómo puedo ayudarla? No, que si usted es el padre. Y digo: sí, soy sacerdote. ¿Qué necesita? Y de repente se acerca, saca su teléfono, un teléfono sencillo, y le da play y me hace escuchar una voz que era la del Evangelio. Entonces ella quería saber si yo era el padre del Evangelio, porque le había escuchado algo de la misa y se le había hecho familiar la voz. Entonces, de esas anécdotas muchísimas. Entonces es cuando me he dado cuenta de cómo el pequeño esfuerzo de haber grabado pues 500 cápsulas del Evangelio pues han hecho que lleguen a muchísimos lugares. Era importante que todos entremos en contexto para saber qué persona va a estar dentro de poco visitándonos en Ecuador. Un sacerdote que a través de sus redes sociales tiene en Instagram 364,000 seguidores, en Twitter o X 353,000, en YouTube 198,000. Una persona a la que la sigue muchas personas. Va a estar con nosotros en Ecuador, inicialmente en Guayaquil. A partir del lunes 14 de octubre estará con una charla Dios y mi trabajo. El martes 15, con un taller de oración, Tiempo para Dios. El miércoles 16, con el mismo taller en otra parroquia, con el taller de oración Tiempo para Dios. Y el sábado 19 de octubre, con el taller de parejas Amar Más, Amar Mejor. Obviamente no vamos a tocar a fondo cada tema que se va a tratar en las diferentes charlas, pero yo creo que es importante, Padre, que en el tema del taller para parejas, yo estuve viendo en alguno de sus entrevistas que usted hablaba de un PCR que debería de ser trabajado en los matrimonios. Cuéntenos un poquito sobre ese famoso PCR, que nosotros recordamos eso y nos vamos hacia la pandemia, pero no, esto es otra cosa. Cuéntenos. Bueno, fueron unas charlas que surgieron a raíz de una renovación matrimonial virtual que dimos varios sacerdotes, los dos conocidos, el padre Adolfo Gómez y el padre Ángel Espinosa de los Monteros. Y si no recuerdo mal, en esa charla hablaba yo eran como 10 puntos, y uno de ellos era hacer una PCR, que es esa prueba para ver efectivamente si pues estábamos infectados por el COVID. Hacía esa imagen de estar infectados por el COVID y cuáles serían los síntomas. Entonces, hacernos una PCR era hacer una prueba a nuestro matrimonio para ver si efectivamente íbamos bien o no. Ahora mismo no recuerdo, porque cada una de las palabras significaba algo. Tengo que repasar esa charla. Lo que sí le puedo decir es que es importante que podamos medir también cómo vamos en el matrimonio, porque, como me gusta decir a mí, si no hacemos nada, el tiempo lo único que hace es hacernos mayores, no nos hace mejores. Somos nosotros los que nos hacemos mejores. Y hablando de la famosa PCR, recuerdo una vez que escuché algo simpático cuando hablábamos de los católicos que dicen: no, yo creo en Jesús, yo me confieso directamente con Dios, no, la iglesia, pero yo tengo mucha fe. Entonces, alguien bautizaba a estos católicos como católicos asintomáticos. O sea, son católicos de nombre, pero pues no tienen ningún síntoma.
de ese catolicismo, es decir, que no practican. Pues también podemos pensar que nuestro matrimonio podría sufrir de esa infección espiritual que podría ser como el COVID, que pues tuviésemos un matrimonio, entre comillas, católico, pero asintomático. Es decir, que no tuviésemos ningún síntoma de lo que debe ser un matrimonio católico. Entonces, pues vivimos casi como paganos, celebramos el sacramento, pero luego no nos aprovechamos de todas las gracias que conlleva el estar casado por la Iglesia y también el ser el uno para el otro ministro de la gracia. Esto lo vamos a tocar también de pasadita en esa renovación matrimonial. Vamos a hablar también de los 7 niveles de intimidad, de los rituales de conexión, y luego vamos a ver también, para concluir, lo que él y ella necesitan. Va a haber dinámicas y va a ser un momento también para que las parejas puedan hablar con el corazón e incluso puntuarse. Pero no voy a decir más porque si no, pues ya voy a destripar la renovación. El PCR, padre Guillermo, era pensar bien, Okay. verse siempre cara a cara en su relación y ser el uno refugio del otro. Ok, ese es un tema que después he desarrollado también en 5 elementos para vivir el amor incondicional en el matrimonio. Justo lo de la mirada, mirarse a los ojos, también el ser refugio, porque muchos matrimonios, cuando hablas con ellos, da la impresión de que se casan para expresarse el uno al otro, en lugar de ser refugio, porque digo, basta con escuchar los comentarios y dice, bueno, esta gente vive estresada. Y después, también ese pensar bien, que es importante, porque pues todas las acciones y todo el movimiento del corazón inicia con un pensamiento. Entonces, si ya estamos pensando mal del otro, pues vamos a hablar mal del otro y vamos a pues, hacer acciones que no ayudan al otro a hacer lo mejor y ser mejor. Padre, que las personas que nos están escuchando, si en este momento comienzan a hacerse esa pregunta, ¿debo ir al taller, debo ir a las charlas del padre Guillermo? ¿Qué significa esa interrogación? ¿Qué significa para cada persona ya sentirse interrogado? ¿Qué cree que le está diciendo Jesús a cada uno de ellos? Yo creo que en la dimensión espiritual de la persona, que tiene que ver también con ese desarrollo personal, que tiene que ver con el trabajo, también todo el entorno del trabajo, pues sabemos que ocupa mucho tiempo. Y saberlo elevar a Dios como un acto de alabanza, creo que es importante entender el contexto, entender que Dios nos quiso dar el trabajo como algo que nos ensalza, que nos hace madurar y que nos perfecciona. Creo que es una dimensión interesante a la que todos estamos llamados a meditar y a profundizar y que pocas veces se hace. Es un tema que no siempre se trata en charlas. Después, el tema de la oración creo que es interesante porque la oración muchas veces se ve como una serie de actos repetitivos que hay que hacer y todavía muchas personas no han descubierto que la oración es una relación con un Dios que me cuida, que me ama y que quiere que entre en esa relación personal con Él. Y por último, el taller de matrimonios es una oportunidad para que podamos redimensionar, renovar y refrescar algunos conceptos de lo que es el amor humano, enfocado obviamente desde el punto de vista de cuál es el plan original de Dios para el matrimonio, para que podamos seguir creciendo. Yo veo muchas personas que a lo largo de la vida van pasando y se van haciendo mayores, como decía, con el paso del tiempo, pero no hay un trabajo intencional. Y así como nos esforzamos por estudiar, por mejorar, por crecer, sea en el trabajo, en la empresa, por formarnos en otras áreas, cuidar el cuerpo, yo creo que también es importante que podamos cuidar el espíritu, que sepamos cómo crecer, cómo medir ese crecimiento, que
porque ese deseo profundo que todos tenemos de comunión con Dios, con los demás y con nosotros mismos, lo podamos también ejercitar de un modo práctico. Y estas charlas van dirigidas precisamente a encender ese deseo interior que todos tenemos, a redescubrirlo y dar también herramientas prácticas para poderlo vivir de un modo pues, más intenso. Padre, para la charla Dios y mi trabajo y el taller de oración Tiempo para Dios, denos un tips, déjenos alguna espinita como para que las personas se inquieten y puedan asistir a los mismos. Bueno, yo creo que en el Dios y mi trabajo, ahí lo esencial es reconocer que el trabajo es algo querido por Dios y que Dios mismo pudo vivir como Jesús. Y creo que a veces hemos separado esa dimensión espiritual del trabajo y nada más lo vemos como una carga, algo que hay que soportar, cuando en realidad nos perfecciona y que también debe ser un elemento que se integre en el mismo matrimonio. Una de las grandes preguntas es cómo podemos lograr que el trabajo no sea algo que rompa la armonía del matrimonio, sino que se integre, es decir, que no se caiga en un trabajo desmesurado, que no sea un escape. Y ahí creo que pues, nos ayuda mucho ver el trabajo como algo que fortalece el matrimonio, no lo divide. Y voy a hablar sobre temas muy prácticos de cómo podemos ver eso y también en el contexto del año jubilar que vamos a celebrar a final de diciembre, el 24, el Papa inaugura el Año Santo. Es un año dedicado a la esperanza. Creo que también nos ayuda a entender lo que significa el Año Santo porque tiene mucho que ver con el trabajo. Y en cuanto al taller de oración, quisiera expresar también de modo muy práctico y hacer ejercicios para entender cómo es la oración del corazón. A veces la oración la convertimos en un acto mental, pero quisiera también poder acompañar y utilizando uno de mis libros, Jesús a mi alma, para que las personas vean cómo podemos aprender a orar con la vida. A orar con la vida y a orar la vida. De tal manera que todo lo que me pasa es materia de oración y todo lo que vivo y hago es un lugar especial donde Dios me habla. Justamente el libro Jesús a mi alma, que tuve la bendición de adquirirlo en el 2019, que estuve con usted en México, le voy a leer una de las últimas estrofas. Buscaré y ahí te encontraré. Encontrándote te abrazaré y abrazándote te preguntaré, ¿cómo no te vi antes? ¿Cómo no te supe descubrir? Si a cada tiempo, persona y lugar, si en cada lágrima, dolor o temor, si en todo capítulo de mi vida estabas y estás mirándome y diciéndome, aquí estoy dejándome encontrar, allí estoy en todos ellos, no son cruces ni dolores ni olvidos, sino mis nombres y apellidos, mi presencia silenciosa en tu vida, déjate abrazar por la esperanza, lleva ya tu libertad a lo más alto, contempla ya sin miedo y con confianza aquella luz que en tu salida buscabas y que en las estrellas recordabas. Soy yo la luz, soy yo el camino, soy yo la verdad, soy yo la vida. Amén. Esperaba Así es, con esa sorpresa, Padre. Ese poema fue el final del libro. Quería terminar con la oración del buscador y además esa oración contiene como los elementos esenciales de mi propia espiritualidad. Yo creo que cada sacerdote va desarrollando una espiritualidad y ahí hemos visto la oración como salida, la oración como libertad, hemos visto también el concepto de las estrellas. Ahí en el libro hay una oración para contar estrellas muy bonito. Entonces no puedo decir más, pero son temas que iremos viendo durante el taller de oración. Para ir terminando, Padre, estamos celebrando los 150 años que como país nos consagramos al corazón de Jesús. Queremos preguntarle a usted cómo cada uno de nosotros puede tocar el corazón de Jesús. Yo creo que el corazón de Jesús es fácil tocarlo a través de esa experiencia de la misericordia, que es un tema que desde
la devoción al Sagrado Corazón de Jesús de Santa Margarita, pero especialmente a través de Sor Faustina Kowalska y del impulso que le dio Juan Pablo II, y ahora con el Año de la Misericordia que convocó el Papa en el 2016, nos hace muy presente ese corazón que está traspasado por amor a nosotros, y que Jesús, como hizo con Santo Tomás, nos pide que lo toquemos. Más que nosotros hacer un esfuerzo por tocarlo, es Él el que solo nos pide que, como Santo Tomás, estemos presentes donde Él está y que Él se encarga. A mí me fascina el cuadro de Caravaggio, La duda de Santo Tomás, donde vemos a Jesús que alarga la mano, toma la mano de Santo Tomás y es él mismo el que la acerca a su costado y a sus heridas para que pueda meter la mano. Entonces vemos que es Santo Tomás el que no estaba y ahora está, pero es Jesús mismo el que toma la iniciativa y quiere que toquemos su corazón. Entonces basta con estar, con hacerse presente donde está Jesús, y Él se encarga de todo. Queridos amigos, yo creo que ha sido muy enriquecedor este diálogo con el Padre Guillermo Serra, y creo que es importante que vayan a las charlas. Son momentos que el Señor nos regala para que estos personajes que los hemos escuchado durante muchos años a través de los medios, los podamos tener presencialmente. Padre, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir con esta plataforma eucarística que es San Giovanni Radio y TV, y queremos que usted nos dé su bendición a los oyentes de esta plataforma y a todas las personas que en algún lugar del mundo escucharán este diálogo. Pues sobre todo me quiero unir a ese gran evento que han tenido en Quito, si no recuerdo mal, el Congreso Internacional Eucarístico, para recordar que pues, Ecuador es una tierra bendecida, está en el medio, por así decirlo, y donde dos o más están reunidos en el nombre del Señor, Él está ahí en medio. Entonces, con ese significado espiritual que quiero dar al mismo nombre de Ecuador, y con este aniversario de la consagración les hago llegar una bendición especial donde Dios nos diga bien quiénes somos sus hijos muy amados, y Él ama muy especialmente al pueblo de Ecuador, un pueblo que pues, ha sufrido a lo largo de su historia, pero que pide nuevamente esa consagración al Sagrado Corazón de Jesús diaria, para reconocer que solo desde el amor nuestra vida tiene sentido. Por eso les hago llegar esta bendición a todos los oyentes y a todos los que participarán en los talleres y las conferencias, para que Dios Todopoderoso sea el Rey de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Acá en Ecuador. Que Dios lo bendiga. Gracias.